Uno de los conceptos más importantes en astrología y que son eje fundamental al momento de establecer lecturas, ya sea en base a diagnósticos y en base a dinamismos, cuando hacemos referencia a movimientos en el tiempo, para potenciales de predicción o previsión, es el concepto de los aspectos. El aspecto es un eje fundamental y primordial en la lectura astrológica, y normalmente el aspecto, cuando nosotros lo visualizamos de la siguiente forma: son unas líneas que están identificando una conexión entre dos puntos del zodiaco. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del aspecto, a los elementos que involucren y a las características astrológicas de esos elementos, pues se procede a hacer una lectura e interpretación. Igualmente, cuando se están trabajando momentos en el tiempo es esto, se presentan unas conexiones entre el momento progresado, por así decirlo, o el momento es, especificado en el tiempo, aquí lo estoy haciendo, con alguna posición o elemento natal. Entonces, digamos que es fundamental y súper importante tener claridad en cuanto al concepto matemático con el cual se define un aspecto, y obviamente pues también en cuanto a la lectura o que se le da un aspecto bajo el contexto astrológico. Entonces lo que te voy a presentar a continuación es una sencilla explicación desde el punto de vista matemático de cómo se define un aspecto, de la importancia de los orbes también cuando se define un aspecto y la fuerza que involucran los aspectos. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es un concepto bien importante, y es la definición de circunferencia y el uso y manejo de los grados. Matemáticamente, una circunferencia se define como una figura geométrica en la cual el arco o diferencia que separan dos puntos adjuntos es de 360 grados. Esa es la definición matemática de una circunferencia, y la disciplina o ciencia matemática que estudia las relaciones entre los arcos presentes de figura geométrica se conoce como la trigonometría, que es la que maneja la diferencia entre grados. Entonces, digamos que para manejar aspectos hay que tener unos conceptos básicos de matemática de ángulos o de trigonometría, la cual es muy básica, aunque pues hoy en día con los diferentes software disponibles, digamos, esto se obvia, pero sí es bueno e importante tener claridad de cómo en algún momento estas herramientas computacionales pues hacen estos cálculos. Entonces, nosotros en astrología lo que tenemos que definir son puntos en el zodiaco y la relación entre esos dos puntos. Entonces vamos aquí a visualizar rápidamente dos puntos. Vamos a tomar al azar, por ejemplo, este punto que es Saturno y este otro punto que es la Luna, y vamos a establecer cómo se define que hay una relación existente entre estos dos elementos. Para efectos prácticos, pues la vamos únicamente a resaltar entre la Luna y Saturno, que es esta que estamos visualizando acá. Entonces vamos a establecer cómo se define este aspecto y por qué se pinta una línea entre esos dos elementos. Entonces lo primero que debemos aprender cuando estamos calculando aspectos es que las posiciones de los elementos involucrados las debemos trabajar en valores absolutos de grados, no en los valores segmentados a los signos. Fíjate que Saturno se encuentra en este momento en la posición 624 de Escorpio y la Luna en 934. Para efectos de matemática de ángulos o de trigonometría debemos trabajar esto en valores absolutos. Entonces, los 624 de Escorpio realmente corresponden a una posición de 266, donde el marco de referencia o el eje de referencia como punto de inicio es el 0 de Aries. Entonces, si contamos el número de líneas que a partir de este punto hay hasta este punto, encontramos que aproximadamente hay 216 líneas que corresponden a 216 grados, o sea, la diferencia desde el marco de referencia, que viene siendo el 0 de Aries, desde el punto de referencia hasta este otro punto. Y el otro punto vendría siendo 339. Entonces, también partiendo desde este marco de referencia, que es el 0 de Aries, recorremos en sentido antihorario y llegamos hasta este punto y encontramos que tiene una diferencia de 339 grados aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo que debemos hacer nosotros es restar estos dos valores y encontrar
qué valor nos los está uniendo. Entonces para eso aquí me dispuse a trabajar una hoja de cálculo muy sencilla donde vamos a hacer una matemática de ángulos y trabajamos el primer valor. Entonces el primer valor es 216,24, son 216 grados con 24 minutos. No vamos a trabajar los segundos, aunque si lo deseamos lo podemos trabajar. Vamos a visualizarlos cuántos son. Son 223 grados 23 minutos 42 segundos, para hacerlo más exacto. 23 minutos 42 segundos, ¿ok? Y el otro elemento, la luna, está en 339 grados, 14 minutos, 34 minutos 18 segundos, 34 minutos 18 segundos. Entonces fíjate que hemos colocado estos dos valores, tanto de Saturno como de la Luna, a uno lo denominé el ítem 1 y al otro el ítem 2, colocamos sus valores en grados, minutos, segundos, y aparece una columna cuyo valor está en décimas de grado. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos matemática de ángulos, sea sumar o restar ángulos, debemos trabajar esas medidas con la misma unidad de referencia. Si yo voy a sumar manzanas, debo sumarlo con manzanas. Yo no puedo sumar manzanas con peras. Entonces, la forma de sumar grados o manzanas con peras y manzanas es convertir esas peras a manzanas. Entonces, lo que debo hacer es convertir estos grados, minutos y segundos a décimas de grado. Eso es, digamos, matemática trigonométrica. Esto realmente no hay necesidad de hacerlo, pero para entender el concepto pues lo vamos a explicar. Entonces convierto los minutos a grados, los divido por 60, los sumo a grados, cojo los segundos, los divido por 3600 y se los sumo a los grados, y por eso aquí me da un valor en décimas de grado. Entonces la posición ítem 1 o de Saturno correspondería a 216,3950 grados. Estoy hablando ya únicamente en una misma unidad. La ítem 2 o luna sería 339,5717 grados. Entonces ya como tengo estas dos unidades convertidos a la misma unidad de referencia, estos dos valores, perdón, convertidos a la misma unidad de referencia, puedo proceder a restarlos. Entonces, esta columna que dice aquí diferencia, estoy restando el valor del ítem 2 menos el ítem 3, del ítem 1 menos el ítem 2, y me da un valor de 123,1767, que es la diferencia en décimas de grado, negativo, o por el otro lado, cuando digo por el otro lado me da una diferencia de 236,4924. Cuando digo por el otro lado, ¿qué es lo que pasa? Que es que la diferencia en grados, fíjate, yo la hice partiendo por acá, ¿sí? Midiendo cuánto estaba por aquí, y midiendo cuánto estaba por aquí el otro, ¿sí? Y estoy restando. O por el otro lado decirme me voy por el camino más corto, ¿sí? Esa diferencia, si me voy por el camino más corto o el camino más largo, desde el punto de vista de matemática de ángulos, es la misma. O sea, un ángulo negativo de 123 grados es igual a un ángulo positivo de 236 grados. Cuando yo sumo estos dos valores, si hago yo la suma de estos dos valores, aquí la estoy haciendo, me da los 360 grados que corresponde a la circunferencia. O sea, cuando yo sumo dos ángulos, sea por aquí o sea por aquí, son ángulos complementarios, estoy sumando los mismos 360 grados. Entonces medir desde el punto de vista de matemática trigonométrica 123 o 236 es el mismo valor. Bueno, entonces fíjate que la diferencia entre esos dos puntos me dio de 123,1767. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a comparar si esa diferencia se ajusta o se acerca a alguno de los tipos de aspectos que se definen en astrología. ¿Cuáles son los tipos de aspectos que se definen en astrología? Pues son valores matemáticos que la mayoría de escuelas o enfoques astrológicos trabajan los siguientes: el de 0, el de 30, el de 60, el de 90, el de 120 y el de 180. Al de 0 se le conoce como la conjunción, al de 30 como el semisextil, al de 60 como el sextil, al de 90 como la cuadratura, al de 120 como el trígono y al de 180 como la oposición. Entonces, en la jerga astrológica, cuando nosotros hablamos de una cuadratura, estamos hablando de un aspecto de 90 grados. Ahora, este valor que nos dio aquí de 123, ¿a qué valor se aproxima o se hace muy similar? Pues se hace muy similar aquí al de 120 o el trígono, el que estamos
en este momento resaltando. Este es muy similar. Ahora, ¿yo bajo qué criterio digo que esto es un trígono? Si este valor, por ejemplo, fuera 129 o 118, ¿en qué momento yo digo, bueno, pues eso se acerca a 120? Aquí lo que pasa es que el valor numérico 123 pues nos dio muy parecido a 120. Pero habrá otros valores, por ejemplo 118, 117, que en qué momento nosotros lo asumimos como un trígono. Entonces aquí viene el concepto súper importante del orbe. Entonces cuando nosotros estamos trabajando un aspecto, también simultáneamente estamos trabajando un orbe. Un orbe es decirle, le damos un margen por arriba o por abajo a la diferencia que nosotros estamos obteniendo de restar o de conocer la diferencia entre dos elementos del zodiaco, de que gracias a ese orbe pues nos acerquemos a ese tipo de diferencia que encontramos. Entonces, por decir algo, podemos encontrar, ahí sí ya depende mucho de las escuelas astrológicas, orbes de 7 grados, para la conjunción, para el sextil orbe de 3 grados, para el sextil orbe, no sé, de 4 grados, para la cuadratura orbes de 7, el trígono 7 y la posición 7. Hay otras escuelas que manejan orbes un poco más grandes, más generosos, por así decirlo. Entonces, eso depende mucho de la escuela en sí. Entonces, también por esta diferencia, es que en algunos software aparecen las líneas y en otros no. Entonces, para tú tener precisión de qué es lo que está pasando, pues tienes que ver es con qué orbes ese software o con qué criterios ese software está manejando esas diferencias de los orbes, ¿sí? Eso es súper importante hacer ese ejercicio. Entonces, a veces oigo usuarios que dicen, o usuarios de software, que esta linecita no me aparece en esta herramienta y en esta sí. No es que no aparezca, sino que dependiendo del orbe, pues se visualiza, no, pero la diferencia existe, la diferencia es la misma. Un planeta que esté en 216 grados y otro que esté en 339 siempre van a tener una diferencia de 123 grados. Ya es criterio del análisis astrológico si incluyo esa diferencia por el orbe en el análisis, ¿no? Entonces, es súper importante tener presente eso. Bueno, sigamos con nuestro ejemplo. En este caso vamos a definir por qué este software está pintando esta relación de aspectos entre Saturno y la Luna. Entonces ya lo primero que hicimos fue calcular la diferencia, que es esta que estamos visualizando acá, de 123,17. Entonces para definir si esa diferencia pues se nos ajusta o no al orbe, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces voy a tomar esa diferencia, aquí la tomé, fíjate, y voy a definir el aspecto de 120 lo voy a definir con un orbe de 7 grados, entonces eso me daría dos posibles o varios posibles escenarios para que se complementara o se cumpliera la condición de que ese aspecto es un aspecto válido para el análisis astrológico. Entonces, ¿qué es lo que me dice el orbe? El orbe lo que me dice es que, bueno, cuando tú asignas un orbe a un aspecto o defines un orbe para un tipo de aspecto, vas a tener un límite inferior. Entonces, ese límite inferior, pues es la diferencia hacia abajo con respecto al aspecto según el orbe. Entonces, 120 menos 7 me da 113 y el límite inferior es hacia arriba, o sea, le estoy dando un margen de cabida a posibles valores para ese aspecto. Entonces 120 más 7 me da 127, tendría un rango cuya diferencia sería de 14 grados. ¿Sí? Ok, entonces tendría un rango cuya diferencia sería 14 grados. Entonces, posibles valores que puedan aplicar para ese rango, ¿cuáles son? Pues arrancamos desde el límite inferior, que es 113, hasta el límite superior, que es 127, y aquí pues definimos una serie de pasos donde estamos tomando cada 1.4 grados, pues el valor. Entonces 113 más 1.4 me da 114.4, 114.4 más 1.4 me da 115.8 y así sucesivamente llegamos hasta 107. Entonces, esto es en valores de décimas de grado. Por ejemplo, 114.4 corresponde al valor 114 grados 24 minutos. Entonces yo busco si este valor de 123,17, aquí el signo no importa realmente, aquí lo que me interesa es la medida como tal, el valor absoluto, está dentro de este rango y efectivamente 123 se encontraría entre este rango aproximadamente entre 122.8 y 124.20. Entonces estaría entre los 122.48 y entre los 124.12. Esta diferencia en grados, 123.17 corresponde a 123 grados 10 minutos 36 segundos. Entonces digamos que para un orbe de 7 grados, esta es una diferencia válida para la definición astrológica
del aspecto de 120 con un orbe de 7 grados. Entonces, por eso el software me está visualizando esa diferencia con el icono que corresponde al aspecto de 120. Ahora, ¿qué orbe estamos trabajando? Pues aquí rápidamente vamos a visualizarlo. Esto pues ya es propio del software. El software, fíjate, está trabajando con un orbe de 10 grados, ¿sí? Para la plantilla que estamos usando en este momento. Esta es una plantilla, entonces vamos a trabajar con un orbe de 10 grados. Entonces fíjate, aumenta el límite inferior y aumenta el límite superior y estaríamos trabajando nuestro aspecto de 123 en este rango, ¿sí? Más o menos tendríamos una diferencia de 2 grados, o sea, esta diferencia está entre 122 y 124 con un porcentaje del 80-60%. Ya vamos a ver exactamente qué es eso. Bueno, entonces fíjate que está a 123 grados, 10 minutos, 36 segundos. Cuando yo visualizo exactamente este aspecto, fíjate, aquí lo tengo. 123 grados, 10 minutos, 36 segundos. La diferencia para que esto llegue a los 120 es de 3 grados, 10 minutos, 36 segundos o un 68.2%. ¿Esto qué significa? Es lo que estamos viendo acá, que estamos entre un 80 y un 60%. O sea, que para que esta diferencia se acerque a los 120, hay una diferencia de 3 grados, 10 minutos, 36 segundos, que es lo que estamos viendo acá. Y eso es una fuerza de más o menos del 62%, fue que leímos, 68%, 68%. ¿Qué es la fuerza? La fuerza es entre más cercano esté al 100%, más partil es el aspecto. Por ejemplo, fíjate, este es un aspecto de 120 grados, significa que es partil. Partil significa eso, que está muy cercano al borde con el cual se definió el aspecto. Entre más alejado esté yo del valor exacto, estoy perdiendo fuerza. Entonces ese aspecto ya no tiene una fuerza del 100%, sino se está acercando a una fuerza del 0%, realmente sería el 0.01%, ¿sí? Eso es lo que define la fuerza de un aspecto, qué tan partil o qué tan exacta es la diferencia entre los dos elementos que estoy analizando. Entonces, una característica interesante que tiene el software, aquí vamos a visualizar por ejemplo todos los elementos, es que yo le puedo definir con esta barra de desplazamiento que me defina los aspectos más partiles o más fuertes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estoy definiendo una fuerza del 77%, que significa que estos dos aspectos que encontró, que está aquí visualizando, que son semisextiles, o sea, a diferencia de 30 grados, tienden a ser muy exactos, muy fuertes. Entonces, eso también tiene una lectura e interpretación astrológica. Cuando yo trabajo todos, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues estoy incluyendo todos los que están en el rango de los orbes, ¿no? ¿Ok? Bueno, este ejercicio, como te das cuenta, yo lo hice únicamente para dos elementos, que fueron Saturno y Luna, pero realmente para un análisis astrológico, lo que uno debe hacer para hacerlo completo y válido es con todos los elementos presentes. Entonces, ahí es cuando son bastante útiles las herramientas computacionales, porque fíjate, ese mismo ejercicio yo lo tengo que hacer de la siguiente forma. Yo tengo, supongamos que estamos trabajando únicamente con los planetas personales, entonces yo cojo todos los planetas personales y los comparo con la posición del Sol, ¿sí? Entonces cojo Sol con Luna, Sol con Mercurio, Sol con Venus, Sol con Marte, Sol con Júpiter, Sol con Saturno y establezco la diferencia en grados. Entonces eso me da unos valores, ¿sí? Eso me da unos valores. Hago el mismo ejercicio, exactamente el mismo ejercicio con los otros elementos. Entonces tomo, ya no es el Sol sino es la Luna. Comparo la Luna con el Sol, la Luna con Mercurio, la Luna con Venus y así sucesivamente con todos los elementos presentes. El siguiente sería Mercurio. Mercurio con el Sol, Mercurio con Luna, Mercurio con Venus, así, y eso me da unos valores, y cada uno de estos valores yo debo comparar si se ajusta o se acerca a alguno de los valores que yo he definido como aspectos, y si cumplen las reglas del orbe. Realmente es un ejercicio sencillo, pero como son tantos elementos, pues se vuelve un poco largo y tedioso de hacer. Entonces ahí es donde la importancia de tener un software astrológico que nos obvie hacer ese tipo de ejercicios. Bueno, otro punto importante es también definir qué tipo de aspectos yo trabajo.
porque por ejemplo existen, la escuela tradicional trabaja los múltiplos de 72, ¿sí? Que se conoce como el quintil o el bequintil. Otros aspectos son la semicuadratura o 135, el quincuncio que es 150, o los aspectos exóticos que son por ejemplo el 51.2, creo que es, no recuerdo ahorita, que no es un valor exacto, sino es un valor con décimas de grados. Los nobiles que son múltiplos de 80, de 40, perdón, eh, y así, o por ejemplo el sistema GR que trabaja son múltiplos de 15, son múltiplos de 15. Entonces, como te das cuenta, dependiendo de la escuela o el enfoque, pues se trabajan los diferentes tipos de aspectos, ¿no? Entonces, también eso hay que tenerlo presente. Un software, ¿cómo está calculando los aspectos? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué orbes? Por ejemplo, aquí con el Paint Astro Q2 se han parametrizado ya las opciones de plantillas que te permiten trabajar diferentes tipos de aspectos. Fíjate, aquí te aparecen más aspectos, que son los que te acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, estos son los sistemas del topocéntrico, que son múltiplos de 15. Entonces, fíjate que en un sistema aparecen algunos aspectos que en el otro no aparecen, y también dependiendo del orbe, pues van a aparecer y desaparecer unos aspectos, ¿no? Entonces, eso es algo que debes tener presente al momento de usar una herramienta computacional. ¿Qué tipo de aspectos estás usando y qué orbes estás manejando? Entonces, con esta presentación, donde te expliqué cómo se calcula la diferencia entre dos elementos, cómo se establecen los rangos del límite superior y límite inferior, cómo se establece la fuerza del orbe, y cómo se harían los cálculos, ¿no? Que pues esto ya es lo que realmente hace una herramienta computacional. Pues espero que te haya quedado la claridad desde el punto de vista matemático de cómo se calcula un aspecto. Ya la lectura e interpretación del aspecto pues ya es propio del arte y de la disciplina astrológica en cuanto a un enfoque o sistema haga referencia.